a resistir llegar en Mérida por la debilidad, por la enfermedad, que yo iba a fallecer en el camino. Pero gracias a Dios que yo llegué a Mérida. Llegué y los doctores me atendieron y le dijeron a mi esposa que ellos tratarían de hacer todo lo posible, pero no había esperanza por la situación que yo me encontraba. Entonces, al estar en ese lugar, hermanos, el Señor nuevamente, estando en ese lugar, hermanos, en una situación difícil, con oxígeno, con cables, a punto de morir, y de pronto, hermano, nuevamente el Señor me da otra visión y me muestra nuevamente, hermano, me vuelve a llevar en el infierno, pero en esta ocasión me lleva en el infierno, y que yo vi que yo llegué al infierno y que yo le decía a la gente que estaba allá, que cuando yo llegué con una Biblia en la mano y le decía, yo les vengo a predicar en el nombre del Espíritu Santo, y que los demonios temblaban y que los demonios no buscaban dónde ir, y que uno de esos demonios lo vi gigante, lo vi grande, que uno de esos demonios saltó para lastimarme, para aplastarme, y antes que llegara ese demonio, la parte de arriba del infierno, de pronto vi que alguien lo cortó, alguien lo abrió, y de pronto vi que venía una persona vestida con su armadura. Lo veía de una forma dorada, resplandeciente, color oro, color dorado. Venía con su caballo y venía con su escudo y con su espada. Y atrás de esa persona venía un ejército grande, un ejército de legiones de ángeles estaba atrás de él. Pero la diferencia de los ángeles con él es que él traía en la corona unas letras que decía Rey de Reyes, aleluya. La gloria sea para el Señor, aleluya. Y él entró en ese lugar, pero no pisó ese lugar. Él me agarró de la cintura y me sacó del infierno, y yo vi cómo me llevaba juntamente con él y su ejército, y de ahí, hermanos, yo reaccioné nuevamente, y pasaron unos días, hermanos, y de pronto volví a tener otra visión, y escuchaba que me decía el Señor, hijo, ¿me escuchas de nuevo?, me dice. Le digo, sí, Señor, te escucho. Y él me mostraba una iglesia. Él me mostraba una iglesia y me decía, hijo, tú ahí vas a predicar, me decía, y me señalaba la iglesia. Tú ahí vas a predicar mi palabra. Y le decía, Señor, pero yo nunca lo he hecho. Señor, no sé si lo puedo hacer. Y le decía, Señor, pero si tú me enseñas, yo sí lo hago. Estoy dispuesto a hacerlo si tú me enseñas. Y el Señor me dice, está bien, hijo, te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y me dice, cuando tú llegues en este lugar, salte de ese lugar y ve a visitar a todos tus vecinos. Empieza a evangelizar a toda la gente que hay alrededor, y dile y muéstrale dónde está mi casa, y dile que ahí se va a sentir mi presencia. Ahí van a ver cosas maravillosas que yo haré en ese lugar. Dile, me dice. Y de pronto él me señalaba en el otro lado y me decía, mira de ese lado, me decía. Y yo miraba y yo me veía viniendo con la Biblia en la mano, y yo veía atrás de mí que venía mucha gente, y que yo le decía, ahí está la casa del Señor, ahí se va a sentir su presencia, ahí se van a congregar, ahí vamos a sentir el poder del Espíritu Santo, aleluya. Y de pronto reacciono. Pasaron unos días, y de ahí nuevamente el Señor me muestra que estaba yo parado cerca de mi casa, en la puerta de mi casa, y de pronto mi cuerpo se empezó a transformarse como si fuera el rapto.
se empezaba a transformarse mi cuerpo de una forma sobrenatural. Y de pronto vi que mi cuerpo se alzaba del piso. Y del piso vi como mi cuerpo empezó a agarrar velocidad hacia el cielo. Y iba a una velocidad sorprendente, que yo veía pasar las nubes, veía pasar las estrellas, veía pasar la luna. Y de pronto, estando yendo hacia arriba, de pronto me topo con una ciudad, me topo con algo en el espacio. Y yo reconozco este lugar. La palabra dice que el Señor fue a construir una ciudad para su pueblo, que es la Nueva Jerusalén. Y yo me topo con ese lugar, que es algo hermoso. Y cuando me topo en esa entrada, yo veo a una forma de león que cuidaba la entrada de esa ciudad. Y cuando esa entrada, y cuando ese león me veía que yo llegaba a esa ciudad, ese león se acercó y me miró fijamente a los ojos. Y cuando él me terminó de mirarme, él me permitió llegar en la punta de esa ciudad. Y cuando yo llegué en esa punta de esa ciudad, hermano, yo vi algo hermoso, vi algo maravilloso, yo vi algo, un lugar de delicias, un lugar donde el Señor prometió para sus escogidos, para la gente que en Él cree. Yo vi el paraíso, hermanos, yo vi un lugar tan hermoso, yo vi unos árboles hermosos,